Bienvenidos y bienvenidas a Píldoras del Conocimiento. Yo soy, como siempre, Fernando, y este es el episodio número 94. Es un episodio diferente, más cortito, más veraniego, sobre un tema que realmente me apasiona y que he descubierto hace poco. Vamos pues a ello. En el episodio de hoy te voy a contar algo que a mi modo de ver puede ser tremendamente interesante, especialmente si eres emprendedor, investigador o un simple consumidor consciente. No suelo hacer con mucha frecuencia que te cuente cosas relacionadas con mi investigación científica. Algunas veces sí que lo he hecho, como en los episodios 80 con la causalidad de lo que importa, o el 69 con la adición masiva, enganche de hábitos atómicos. A lo que me voy a referir hoy es al concepto de captology o captología, que fue acuñado por BJ Fogg de Tiny Habits, que es un experto en tecnología persuasiva. Y antes de comenzar con el episodio, una breve mención a los patrocinadores. En este caso, el podcast está patrocinado por Factorial. Factorial es la plataforma de gestión de personas más fácil de usar del mundo. ¿Qué permite hacer? Bueno, control de turnos, control horario y de vacaciones, automatización de proceso de nóminas y contratos, selección y onboarding de empleados, desempeño, formación y encuestas del clima de trabajo, tarjetas corporativas y de gestión de gastos de los empleados. Hay que recordar o hacer saber que Factorial es el software líder en recursos humanos para pequeñas y medianas empresas. Es además una de las pocas empresas españolas unicornio, es decir, con una valoración de más de 1.000 millones de dólares. Su web es Factorial HR. Esta empresa, Factorial, está creada por dos amigos, por Bernat Farrero y por Jordi. Ambos son también las personas que están detrás de uno de los podcasts que a mí personalmente más me gustan. Lo escucho cada 2, 3, 4 días porque sacan episodios con mucha frecuencia y a mí me tiene totalmente enamorado. Este podcast es INNIC. Bernat Farrero también ha estado aquí con nosotros en Píldoras del Conocimiento en el episodio número 56. Así que te recomiendo que, si puedes, pauses ahora el episodio, lo hagas al final, casi mejor, y te suscribas al podcast de INNIC. Además, ellos lo graban en vídeo, cada vez con mejor calidad de imagen, de sonido, mejor edición, y además cada vídeo ya empieza a tener muchísimas escuchas en YouTube. Además traen invitados súper interesantes. Tienen también debate los jueves, tienen coworking, etc. Así que te animo a que escuches este podcast. INNIC. Y en cuanto a Factorial, puedes localizarlos en su web, que es factorialhr.es. Si les contactas, diles que vienes de nuestra parte, de Píldoras del Conocimiento, porque te harán unas condiciones y una oferta especial. Ellos te harán una demostración de su software sin ningún tipo de compromiso. Además, recuerda que es un software as a service y en cualquier momento puedes pausar la suscripción si no fuera de tu agrado. Bueno, ¿quién fue este tipo, este BJ Fogg? Bueno, pues BJ Fogg es un reconocido experto en tecnología persuasiva y fundador del Laboratorio de Tecnología Persuasiva de la Universidad de Stanford. Como te puedes imaginar, Fogg ha sido una figura influyente en el campo de la psicología del diseño y del comportamiento humano en relación con la tecnología. Una de sus principales contribuciones al campo de la tecnología persuasiva es la formulación del concepto de captology, que se refiere precisamente a la influencia de las tecnologías en el comportamiento humano. Qué interesante, ¿eh? Su investigación se centra en cómo los dispositivos tecnológicos pueden ser diseñados de manera intencional para persuadir a las personas y lograr cambios en sus actitudes y comportamientos. Fogg es mundialmente conocido por su modelo de bucle de persuasión, que describe el proceso de persuasión a través de 3 elementos clave. Primero, la capacidad de la tecnología para captar la atención. Luego, la capacidad de dirigir esa atención hacia una acción específica. Y tercero, la capacidad de ofrecer una motivación convincente para realizar esa acción. A lo largo de su carrera, Fogg ha desarrollado numerosas estrategias y técnicas para diseñar tecnologías persuasivas de manera ética y efectiva. Ha trabajado, como te puedes imaginar, con diversas organizaciones, diferentes empresas, asesorando sobre cómo utilizar la tecnología
para influir positivamente en las personas y lograr cambios de comportamiento beneficiosos. Hay veces que los científicos se quedan en su castillo o en su cueva encerrados, pero no es el caso de Fogg. Fogg ha impartido clases en la Universidad de Stanford y ha sido conferencista y autor prolífico en el campo de la tecnología persuasiva. Su libro, Tecnología persuasiva, utilizar las computadoras para cambiar lo que pensamos y hacemos, es una referencia importante en el área. Se ha hecho más recientemente famoso por sus superventas, es como yo lo conocí realmente, Tiny Habits, algo así como la competencia científica a hábitos atómicos de James Clear. No es el único que investiga sobre esto. Releyendo casi toda la bibliografía que he encontrado al respecto, artículos científicos, etc., he encontrado algunos muy buenos, como por ejemplo Captología en la educación basada en juegos, un marco teórico para el diseño de juegos persuasivos. Bueno, a lo que vamos. Captology es la abreviatura de Computers as Persuasive Technologies, es decir, computadoras como tecnologías persuasivas. En pocas palabras, se trata del estudio y práctica de cómo las tecnologías pueden influir en las actitudes y comportamientos de las personas. La idea central de Captology es que las computadoras y otras tecnologías pueden ser utilizadas de manera intencional para persuadir a las personas y lograr cambios en sus actitudes o comportamientos. Esto implica el diseño y desarrollo de estas tecnologías para buscar motivar y guiar a las personas hacia ciertas acciones o decisiones. Por ello, realmente el enfoque de Captology se basa en principios de persuasión, de psicología y de diseño de interacción. Te lo quiero recordar otra vez, son 3 cosas: captar la atención, luego la capacidad de dirigir esa atención hacia una acción específica, y la tercera parte importante es la capacidad de la tecnología para ofrecer una motivación convincente para realizar esa acción. Son las 3 partes más importantes. Quédate con esto porque vamos a ver ejemplos de cada una de esas 3. Pero antes de ver estos ejemplos concretos de cómo aplicar Captology, hay otros conceptos muy relevantes relacionados con esto también. Uno de ellos es el concepto de Kairos, y se refiere a que el mensaje persuasivo se debe enviar en el momento y el lugar adecuados. Por ejemplo, los diseñadores de juegos, los diseñadores de interacción o los expertos de marketing deben diseñar los mensajes persuasivos de forma que se utilicen en el momento más oportuno para enviar dicho mensaje. Es un tema de timing. Hay otro concepto muy relacionado con esto a la hora de hacer estos diseños, que es lo que se llama el estado de equilibrio. Y si has leído Nacidos para Aprender, te puede sonar como algo similar al sesgo de proyección o al sesgo de balance moral. El caso es que este estado de equilibrio propuesto por Fred Heider se ha convertido en una de las teorías más importantes que explican cómo las personas cambian sus actitudes hacia un objeto en función de sus actitudes hacia otras personas. La teoría del equilibrio supone que existen relaciones entre una persona, otra persona y un objeto, y que estas relaciones tienen que estar equilibradas. Veámoslo con un ejemplo. Si se sabe que a un famoso le gusta un producto, es decir, el famoso tiene una actitud positiva hacia el producto, y a ti te gusta ese famoso, es decir, tienes una actitud positiva hacia el famoso, la teoría del equilibrio sugiere que a ti también te puede gustar ese producto, por lo que tu actitud estaría equilibrada. A veces se forma una relación negativa, como podría ocurrir cuando, por ejemplo, el diseño de un juego persuasivo incluye a un político que no le gusta al jugador. Es decir, el jugador tiene una actitud negativa hacia ese político. Ese político habla de la importancia de estudiar un tema educativo, es decir, una actitud positiva. En este caso, el jugador necesita desarrollar una actitud negativa hacia ese tema, es decir, hacia el tema educativo que le gusta al político, para tener una actitud equilibrada. Es ese menos, más, menos, que equilibra el estado. Otra cosa fundamental en este área es algo que también explico en el capítulo sobre aprendizaje de Nacidos para Aprender, y es lo conocido como la teoría de la expectativa-valor. La expectativa se refiere a las creencias de los propios individuos sobre su capacidad para realizar una tarea, mientras que el valor se refiere a las creencias de los individuos sobre cuán importante sería completar esa tarea con éxito. Es decir, expectativa es ¿soy capaz de hacerlo? Y valor sería ¿por qué necesito hacerlo? Y esta teoría propone que la consecución de una determinada meta es el resultado de multiplicar primero el motivo, es decir, cuál es la necesidad que tengo de hacerlo, la probabilidad de éxito, que es esas expectativas, y el valor del incentivo de la tarea, es decir, por qué necesito hacerlo. Y otro aspecto relacionado también con Captology, con la persuasión de la tecnología, tiene que ver con la teoría de flujo. Esta teoría de flujo del autor del libro Flow, que tiene un nombre tan raro como ya te puedes imaginar, tiene que ver con la sensación holística que se sienten las personas cuando actúan con total implicación.
Es decir, según esta teoría, cuando los jugadores se implican en una actividad, lo hacen porque sí y se olvidan del mundo que les rodea. Básicamente, esta teoría de flow o de flujo se centra en el equilibrio entre el nivel de dificultad de una tarea y las capacidades, habilidades y conocimientos del humano. Si el nivel de dificultad de la actividad es superior a las capacidades del usuario, este se sentirá a menudo ansioso, o viceversa. Si la actividad es muy fácil y el nivel de dificultad es inferior a sus capacidades, suele sentirse aburrido. Por eso, diseñar algo que potencialmente nos traslade a un estado de flow tiene que ser una actividad desafiante que se ajuste a las habilidades requeridas. Una especie de mezcla de fusión entre acción y conciencia, objetivos claros, retroalimentación directa, concentración en la tarea que se está realizando, la sensación de control, la pérdida de la consciencia de uno mismo, la transformación de alguna forma del tiempo y recompensas intrínsecas. Bueno, ya hemos comentado que esto de Captology tiene como 3 aspectos. El primero de ellos es captar la atención del usuario. Por eso vamos a ver algunos ejemplos concretos que se utilizan para captar la atención de las personas. La primera forma de ellas que se me ocurre es el uso de anuncios emergentes o anuncios pop-up. Son ventanas emergentes para ofrecer cierta información a los usuarios u ofrecer algún tipo de recompensa si les entregas el email. Otra forma es mediante uso de notificaciones push. Las notificaciones push son las típicas notificaciones de las aplicaciones de los teléfonos móviles que nos dan cierta información y fundamentalmente sirven para eso, para captar la atención y reengancharnos nuevamente con el uso de la aplicación. Otra forma es mediante anuncios en vídeo pre-roll. Básicamente es el típico vídeo o el típico anuncio corto que nos meten antes del vídeo que realmente queremos ver. Es un momento en el que igual la atención es bastante elevada porque queremos ver ese vídeo, estamos ansiosos por verlo. Luego también el uso de luces, sonidos y olores llamativos en tiendas, especialmente en tiendas físicas. Algunas veces las tiendas físicas usan determinado componente olfativo para atraer la atención del potencial cliente y que entre en la tienda. Lo mismo el uso de luces llamativas, sonidos también con cierta particularidad. Unido a esto, el uso de señales visuales y carteles llamativos. Se suele utilizar colores brillantes, fuentes grandes, diseños visualmente impactantes. Por ejemplo, miniaturas de YouTube poniendo caras con un alto grado de apalancamiento emocional. Luego también se pueden usar jingles y canciones pegadizas, fundamentalmente en anuncios de radio, para dejar para captar esa atención auditiva y dejar una impresión duradera en sus mentes. Al final es muy pegadizo. Anuncios en vallas publicitarias, especialmente en áreas concurridas o en lugares en el que pasan muchos coches. Por ejemplo, estoy recordando un anuncio de Nike que he visto hace poco en Twitter que decía "Yesterday you say tomorrow", quiere decir ayer dijiste mañana. Es como un mensaje que te da que pensar y escrito ahí simplemente letras grandes sobre fondo blanco. Llamaba bastante la atención ese tipo de estrategias. Titulares y encabezados impactantes en medios de comunicación, sitios web y publicaciones impresas. Los titulares y encabezados se redactan de manera llamativa para captar la atención de los lectores y motivarlos a seguir leyendo. Esto lo hablé con Irra Bravo, qué estrategias usaba él en las portadas de sus libros precisamente para captar la atención. Luego también efectos visuales en presentaciones y conferencias. En presentaciones y conferencias se utilizan efectos visuales y vídeos o imágenes impactantes para captar la atención de la audiencia y mantener su interés. Y luego, por último, diseño de empaquetamientos atractivos. Los productos en las estanterías de las tiendas a menudo utilizan colores vibrantes, diseños atractivos y paquetes llamativos para destacar entre la competencia y captar la atención de los consumidores. Es lo de la saliencia cognitiva o efecto von Ristov. Bueno, ahora que ya hemos visto algunas de las estrategias para captar la atención, veamos algunos de los ejemplos para la segunda intención del Captology, que es la capacidad de la tecnología para dirigir esa atención. Lo primero de todo es usar botones de llamada tipo Call to Action. Los sitios web y las aplicaciones utilizan botones CTA con textos persuasivos como compra ahora, regístrate, suscríbete o descarga, para dirigir la atención del usuario
hacia una opción específica. Los siguientes son temporizadores de cuenta atrás. Algunas tiendas online utilizan temporizadores de cuenta atrás para crear una sensación de urgencia y dirigir la atención de los usuarios hacia la finalización de una compra antes de que expire una oferta especial. Otra estrategia, y es casi la que más me gusta a mí, se llama el túnel persuasivo o el embudo persuasivo. Tunneling o funneling, como quieras decir. Se trata de persuadir a las personas utilizando una secuencia de pasos predeterminada y coherente. El tunneling aprovecha el hecho de que algunas personas están dispuestas a perder su autodeterminación y prefieren que otros les guíen o dirijan a través de un proceso. Por ejemplo, si alguien va a una tienda de comestibles a comprar leche, la disposición de un supermercado donde los artículos refrigerados suelen estar en el fondo del supermercado es una estrategia de persuasión que depende de la tunelización, para dar a esa persona la oportunidad de coger productos y artículos antes de coger el refrigerado y marcharse. En un juego educativo, por ejemplo, este túnel persuasivo puede emplearse ofreciendo al jugador la oportunidad de construir o subir de nivel su personaje, añadiendo más características a su avatar antes de la batalla final de avatares. Lo siguiente, los mensajes de confirmación y de validación. Durante un proceso de registro o de compra, se utilizan mensajes de confirmación y de validación en tiempo real para dirigir la atención del usuario hacia el siguiente paso o acción requerida. Otra, recomendaciones personalizadas. Las plataformas de comercio electrónico y contenido utilizan algoritmos de recomendación basados en el comportamiento del usuario para dirigir su atención hacia productos o contenido relacionado. Por ejemplo, como hace Netflix, aumentando la probabilidad de una compra o una intención adicional. Otra, ventanas emergentes de salida. Cuando un usuario intenta abandonar un sitio web o una página, pueden aparecer ventanas emergentes de salida con ofertas especiales, descuentos u otra información persuasiva para intentar retener tu atención y llevarlo a realizar una acción específica. Por ejemplo, que no se desuscriba de un servicio. Otra, etapas y progresión del usuario. Las aplicaciones y los juegos suelen mostrar a los usuarios su progreso o su nivel actual junto con las etapas o desafíos futuros para dirigir su atención hacia la siguiente acción o el logro que deben alcanzar. Otra, contenido relacionado y enlaces internos. Los sitios web, los blogs, los canales de YouTube, etc., utilizan enlaces internos y secciones de contenido relacionado para dirigir la atención de los lectores o de los visualizadores o de los oyentes hacia otras páginas o artículos relevantes, fomentando así una mayor interacción y navegando o aumentando el tiempo de permanencia en el sitio. Otra, cupones y descuentos exclusivos. Las tiendas de aplicaciones móviles utilizan cupones y descuentos exclusivos como incentivos para dirigir la atención de los usuarios hacia una compra o una acción específica. Otra, encuestas y formularios interactivos. Los sitios web y las aplicaciones utilizan encuestas o formularios interactivos para dirigir la atención de los usuarios hacia la participación y la respuesta a preguntas específicas, obteniendo así información valiosa o motivándolos a tomar una decisión. Otra, muy clave, también nos lo decía Irra Bravo, el humor. El humor es una forma de captology que se puede utilizar para hacer que los usuarios sean más propensos a interactuar con un contenido. El humor se puede utilizar en una gran variedad de formatos, como en anuncios, publicaciones de redes sociales o en los sitios web. Otra, el uso adecuado de colores. Los colores son una forma de captology que se puede utilizar para influir en el comportamiento de los usuarios. Por ejemplo, los colores brillantes se pueden utilizar para llamar la atención, mientras que los colores más suaves se pueden utilizar para crear una sensación de más calma. Otra, el uso de la tipografía. La tipografía es una forma de captology que se puede utilizar para hacer que un contenido sea más atractivo y fácil de leer. Por ejemplo, se pueden utilizar fuentes grandes y audaces para llamar la atención, mientras que se pueden utilizar fuentes más pequeñas y delicadas para crear una sensación de calma. Bueno, y con esto acabamos los ejemplos que permiten a la tecnología dirigir la atención hacia una acción específica. Ahora vamos a ver los del tercer tipo o el tercer uso del captology. Son ejemplos para mostrar la capacidad de la tecnología para ofrecer una motivación convincente para realizar la acción. El primero de ellos es el uso de recompensas y logros. Las aplicaciones y los juegos utilizan sistemas de recompensas y logros para motivar a los usuarios a realizar ciertas acciones. Es lo típico de condicionamiento operante. Por ejemplo, al completar tareas o alcanzar metas o participar en actividades específicas, los usuarios pueden desbloquear insignias virtuales, obtener puntos o recibir premios virtuales que los motivan a seguir participando. Siguiente componente esencial que hay que tener en cuenta es la retroalimentación inmediata. Y ya lo comenté un poco con esto del estado de flujo que necesita retroalimentación inmediata. Bueno, las tecnologías persuasivas proporcionan retroalimentación inmediata y visible
sobre las acciones realizadas. Por ejemplo, en aplicaciones de fitness, los usuarios pueden recibir datos en tiempo real sobre la cantidad de calorías quemadas, la distancia recorrida o el progreso hacia un objetivo específico. Esta retroalimentación inmediata ayuda a mantener la motivación y la satisfacción personal. Otro tercer ejemplo es el uso de desafíos y competencia social. Las aplicaciones y los juegos pueden incluir desafíos y competiciones sociales para motivar a los usuarios a superarse a sí mismos o compararse con otros. Por ejemplo, una aplicación de correr puede mostrar las estadísticas y el rendimiento de los amigos, lo que genera un espíritu competitivo y motiva a los usuarios a mejorar su propio desempeño. Yo esto lo veo mucho, por ejemplo, con la aplicación de Strava para el tema del ciclismo. Cuarto, uso de avatares y personalización visual. Las tecnologías persuasivas permiten a los usuarios crear avatares o perfiles personalizados. Estos avatares pueden evolucionar y mejorar a medida que los usuarios progresan en una determinada acción o tarea, lo que proporciona una motivación visual y tangible para seguir adelante. Otra estrategia, usar narrativas y gamificación. Algunas tecnologías persuasivas utilizan elementos de narrativa y gamificación para generar interés y motivación. Por ejemplo, Duolingo, una aplicación de aprendizaje de idiomas, puede presentar el aprendizaje como una aventura o un juego con niveles, misiones, ligas, rankings, lo que hace que el progreso sea más atractivo y motivador. Otra, uso de retos y metas personalizadas. Las aplicaciones y la tecnología persuasiva en general pueden permitir a los usuarios establecer sus propios retos y metas personalizadas. Al tener objetivos claros y alcanzables, los usuarios se sienten motivados a trabajar hacia ellos y lograr un sentido de logro personal. Otra estrategia, uso de técnicas de persuasión social. Algunas tecnologías aprovechan el poder de la influencia social para motivar a los usuarios. Por ejemplo, mostrar testimonios o calificaciones positivas de otros usuarios puede generar confianza y motivar a los usuarios a realizar una acción específica, como realizar una compra o unirse a una comunidad. Otra estrategia, contenido interactivo y entretenido. Las tecnologías utilizan contenido interactivo y entretenido para motivar a los usuarios a realizar una acción específica. Por ejemplo, una aplicación de aprendizaje puede incluir juegos educativos, vídeos interactivos o puzzles que hacen que el proceso de aprendizaje sea más divertido y atractivo. Y por último, el uso de historias. Las historias son una forma de captology que se puede utilizar para captar la atención de los usuarios y mantenerlos comprometidos. Esto lo usaba también mucho Irra Bravo, como comentamos en el episodio anterior. Las historias se pueden utilizar para promocionar un producto o un servicio, enseñar a los usuarios sobre un tema o simplemente proporcionar un momento de diversión. Como vemos, todo esto es muy interesante, sin embargo, como ya te puedes imaginar, y es un poco la crítica que le hacen algunos autores a BJ Fogg, también se pueden emplear en áreas de conocimiento para intenciones no éticas. Te lo voy a ilustrar también con algunos ejemplos concretos. Por ejemplo, la manipulación emocional. Se puede aprovechar la información personal del usuario, como sus gustos, sus miedos o sus debilidades, para manipularlo emocionalmente y persuadirlo de tomar ciertas acciones. Esto puede incluir el uso de mensajes engañosos o exagerados para generar miedo, ansiedad o una urgencia innecesaria. También, como te puedes imaginar, se puede generar adicción y explotación. Se pueden utilizar técnicas de captology para crear adicción en los usuarios, fomentando un comportamiento compulsivo y dependiente de la tecnología. Esto se logra a través de mecanismos de recompensa, notificaciones constantes y diseño de interfaces que mantienen a los usuarios enganchados sin tener en cuenta su bienestar a largo plazo. También el uso de una privacidad invasiva. Se pueden recopilar y utilizar información personal del usuario de manera invasiva sin su conocimiento o consentimiento. Esto puede incluir la recopilación y venta de datos sensibles para dirigir anuncios altamente personalizados o manipular decisiones y comportamientos. También la creación de burbujas de filtro, lo que decía Elise Parisien. Algunas plataformas y algoritmos de recomendación utilizan técnicas de captology para crear burbujas de filtro, es decir, mostrar a los usuarios solo información o perspectivas que refuerzan sus creencias existentes, es decir, ese sesgo de confirmación. Esto puede limitar la exposición a diferentes opiniones y fomentar la polarización en lugar del pensamiento crítico o la diversidad de ideas. También el uso de publicidad encubierta. Pueden incorporar publicidad encubierta, donde los mensajes persuasivos o promociones se presentan como contenido neutral o informativo. Esto puede engañar a los usuarios y manipular sus decisiones sin que sean simplemente conscientes de que están siendo influenciados con fines comerciales. Otra forma que veo mucho es la explotación de la vulnerabilidad.
Quiero decir, se puede aprovechar la vulnerabilidad de los usuarios con problemas de salud mental, adicciones, inseguridades, estado de necesidad extrema para persuadirlos a realizar acciones que pueden no ser su mejor interés. Esto puede incluir el uso de técnicas de manipulación emocional o mensajes que explotan las debilidades de los usuarios. Y por último diría que el uso de desinformación y propaganda. La Captology puede ser utilizada para difundir desinformación, teorías de conspiración o propaganda con el objetivo de influir en las actitudes y creencias de las personas. Esto puede acabar socavando la verdad y la objetividad, manipulando las opiniones y decisión de los usuarios. Y si no, recordemos lo que es la ventana de Overton, que es algo que también cuento en Nacidos para Aprender. Y así, de esta forma, hemos llegado casi al final de este episodio. Hemos analizado y hemos explorado cómo la tecnología y la psicología, de forma combinada, pueden emplearse para captar la atención, para motivar y mover a la acción al usuario para realizar una serie de acciones o tareas, pero no hemos visto algo esencial que te quiero comentar de sorpresa en el final de este episodio. En un mundo donde la rapidez y la eficiencia son esenciales, es fácil sentirse abrumado por la cantidad de información y responsabilidades. Sin embargo, gracias a las innovadoras aplicaciones de Captology, ahora tenemos una herramienta valiosa que nos puede acompañar en nuestro viaje hacia el crecimiento personal y hacia el éxito. Veámoslo, por ejemplo, cómo se podría hacer. Imagina una aplicación que no solo te motiva a cumplir tus tareas y alcanzar tus metas, sino que también te guía hacia el desarrollo de hábitos saludables y constructivos. Una herramienta que te anime a practicar la autodisciplina y el enfoque, y que te empodere para tomar el control de tu vida. ¿Ves? Ahora empezamos a juntar los puntos. Con la gamificación y el Captology podrías desbloquear logros y recibir recompensas no solo en el ámbito laboral, sino también en el ámbito personal. Imagina cómo esta combinación podría llevarte a mejorar tu estilo de vida, tu bienestar físico y emocional, y como resultado abrir nuevas oportunidades incluso para ganar más dinero. Imagina, dando una vuelta de tuerca más, una red social como Twitter, que el algoritmo recompense no aquello polémico, no aquello que lleva a la gratificación instantánea. Imagina que el algoritmo recompense aquellos mensajes que refuercen la gratificación postergada, aquellos mensajes que realmente te hagan avanzar. Esto se puede hacer con estas estrategias. Pero recuerda, el verdadero poder de la Captology radica en la conciencia. Utiliza estas herramientas con responsabilidad y mantén siempre tu propósito en mente. Aprovecha su potencial para crecer como ser humano y mejorar tu calidad de vida. Y con esto te agradezco que hayas dedicado la atención a escuchar este episodio, que nos hayas acompañado. Te animo a que continúes explorando y aprendiendo, aprovechando la tecnología para impulsar tu crecimiento y alcanzar tus metas más ambiciosas. Antes de despedirme, quiero hacer un breve recordatorio de los patrocinadores de este episodio, en concreto el podcast IGNIT, ya os he comentado, es un podcast que a mí particularmente me tiene totalmente enamorado. Diría que es de los mejores podcasts de España para aprender sobre multitud de áreas relacionadas con la creación de valor y con el emprendimiento. Y también con nuestro patrocinador Factorial. Es ese software de recursos humanos que, si tienes una organización de pequeño o mediano tamaño, te puede ayudar enormemente con multitud de tareas. Y sin nada más, nos despedimos. Un fuerte abrazo.